Bienvenidos de nuevo a el programa Jaque Continuo, el programa semanal de ajedrez aquí en ACTV Principado. Hoy vamos a hablar de bastantes de las cosas que pasaron en el ajedrez asturiano, pero a nivel nacional durante el verano. También vamos a recordar la visita que tuvimos de Pepe Cuenca, el gran Pepe Cuenca, a la Comic Con. Hablaremos de las simultáneas que se jugaron en Gijón el viernes pasado, del torneo Judith Polgar. Y la entrevista de hoy con Ricardo Curto, árbitro internacional. Y vamos a comenzar recordando la Comic Con, este evento englobado dentro del Festival Metrópoli que se celebró en Gijón a principios de julio. El año pasado teníamos aquí al Rey Enigma. Este año ha sido Pepe Cuenca, el popular, no sé cómo decir, aparte de gran maestro, youtuber, retransmisor de ajedrez, que estuvo aquí en la Comic Con en Gijón, dio una charla, dio unas simultáneas y aún tuvo tiempo de echar un par de rápidas con jugadores como Adán Álvarez o el campeón de Asturias Samuel García, del que vamos a ver unas imágenes de su partida con él. Y vamos a empezar el repaso de lo que ocurrió con los ajedrecistas asturianos en los campeonatos de España en Salobreña, la localidad de Granada, donde se han disputado un año más, y van 12 los torneos que van desde el sub-8 hasta el sub-18. Mucha participación asturiana y en esta ocasión especialmente exitosa. Ya habíamos hablado de la medalla de plata de Timofey Denchenko en el sub-8, pero ahora tenemos que añadir más metales. Primero, sub-12, Roque Ordiz, quinto en el Campeonato de España de ajedrez rápido, octavo en el de ajedrez estándar, esto en el sub-12. Sub-14, grandes éxitos. Alina Prochayeva, bronce en el absoluto, oro en el rápido. Y Lionel Sierra, noveno en el absoluto y oro en el rápido. Doble oro que sumar al bronce en el de ajedrez estándar de Alina. Una Alina que repitió el oro en el sub-16, pero en esta ocasión en el estándar, no en el rápido. O sea, 3 medallas ha llevado. Mientras Diego Vergara este año se quedó a las puertas, cuarto puesto, séptimo en el rápido. En el sub-18, Paula Martínez, este año quedó en la quinta posición. El año pasado había sido medalla de plata en el sub-16. Se jugaron también los campeonatos de España por equipos en segunda categoría, con una amplia participación asturiana y una muy buena actuación del Gijón 64, que concluyó en cuarta posición. Ascendían 2, es verdad que en la última ronda ya era imposible subir, pero aún así mantienen la categoría, conservan la plaza para el año que viene y cuarto puesto en un torneo plagado de grandes maestros y MIs es sin duda una muy meritoria actuación. Un equipo formado por Lelis Martínez y Aniela Forgas, ambos grandes maestros, Enrique Álvarez, Lionel Sierra, José Antonio Sande y Alina Prochayeva en el tablero femenino. También muy bien el Vetusta, con un equipo muy joven, duodécimos, con 9 puntos a solo 1 del Gijón 64. Y después se jugó el Campeonato de España Relámpago Individual y aquí una nueva actuación formidable, en esta ocasión del joven Lionel Sierra. Pese a ser sub-14, quedó sexto absoluto de España en un torneo ganado por el gran maestro José Carlos Ibarra, selección española. Para que nos hagamos una idea, él hizo 9 puntos y medio, Lionel 9, Lionel que era el ranking 71 de partida, concluyó en sexta posición. Y también en el Campeonato de España de Primera División por equipos hubo participación asturiana en el equipo Sestao Hotel Naval, el tradicional Sestao Naturgas, donde jugó el maestro internacional Carlos Suárez. Muy buena actuación, 5 puntos y medio de 7 partidas, ayudando a su equipo a ascender a División de Honor. Tendremos un asturiano en División de Honor como mínimo el año que viene. Vamos a ver unos vídeos de estos torneos del por equipos y del Relámpago. Gravity's holding me back. I want you to hold that arm in your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be with us, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was, as it was.
volviendo ya a la actualidad de Asturias, este viernes estuvimos en Gijón en un evento muy bonito celebrado por el Club de Ajedrez Antonio Rico, ajedrez en la calle, ajedrez en la Plaza del Parchís, totalmente céntrico en Gijón, 100 partidas simultáneas que se disputaron en homenaje a las simultáneas que había hecho el jugador Antonio Rico en el año 1948. Las partidas, los rivales se enfrentaron al nada más ni menos que el campeón de Asturias, Samuel García, y al actual número 1 de Asturias, Jonás Prado. Vemos un vídeo de lo que pasó ahí, llevando el ajedrez a la calle para todos los aficionados. En Oviedo, el fin de semana se disputó la ya séptima edición del Trofeo Nacional Judith Polgar, en esta ocasión en la modalidad sub-14 y modalidad sub-20. 57 jugadores, una amplísima participación foránea en un torneo organizado por el Club de Ajedrez Ciudad Naranco, que reúne a las mejores promesas del ajedrez asturiano y a muchas del ajedrez español. En el torneo sub-14, Emilio García Melivia, del Torres Blancas de Santander, fue el campeón con 7,5 puntos de 9 posibles, seguido de Nicolás Martín Cabeza y Alina Prochayeva. Nicolás con 7 y Alina con 6,5. Y el sub-20, el maestro FIDE Ian González, el jugador del Vetusta, el que se proclamó campeón con 7 de 9, mucha igualdad entre todos los participantes. Miguel Suárez fue segundo y Marcos Gutiérrez tercero, ambos con 6 puntos. Vemos un vídeo de lo que pasó en ese torneo.
para la agenda de esta semana, sin duda alguna, los focos puestos en la 29ª edición del Open de Trevías, un torneo al que todo el mundo tiene muchísimo cariño. Son 64 plazas, divididas en 16 grupos de 4 jugadores, 64 plazas que se liquidan, digamos, en 5 minutos. Desde que abren la inscripción, prácticamente como llegues un minuto tarde, te quedas sin plaza todos los años. El torneo se juega el sábado 16 y el domingo 17 en el Colegio San Miguel de Trevías, organizado, como no, por el Club de Ajedrez Valdesba. Y en Oviedo, aprovechando las fiestas de San Mateo, vuelve el ajedrez a las fiestas mateínas con el 8º torneo San Mateo, sub-18, organizado por el Club de Ajedrez Vetusta en el claustro del antiguo edificio de la universidad, en la calle San Francisco. Es el domingo 17 a partir de las 10:45 de la mañana. Y vamos con la entrevista de esta semana con el jugador del Antonio Rico, Ricardo Curto. Hoy tenemos aquí en el estudio de Jaque Continuo a una persona que ha hecho muchísimas cosas en el ajedrez asturiano, casi lo que menos jugar. También ha sido árbitro, es monitor y el fundador de uno de los clubes más importantes de Asturias, el Antonio Rico, también conocido, que lo sepas, como Antonio Ricky. Tenemos hoy, bienvenido a Ricardo Curto, Ricky. Muchas gracias, Joao. Sí, todos tenemos apodos. Venimos con los apodos y nada, y como buen toranero, siguiendo con los apodos, pues era imposible no aceptar tu invitación. Pues muchas gracias por estar. Y mira, estábamos hablando de ajedrez. Mira que tú te prodigas poco. Antes de empezar nos has puesto esta posición realmente diabólica. ¿De dónde viene esta posición? Bueno, esta posición es una de mis posiciones favoritas. Después de fallarla, pues me compré el Maicelis y me aficioné a los finales de rey y peones, que son más o menos los únicos que puedo dominar. Que por cierto está bien, porque todos los finales pueden llegar a finales de peones, los de torres, etc. Y este nos lo puso Ubilaba en el Centro de Estudios Técnicos de la Federación Española, cuando estaba en Eibar hace, pues sin exagerarte, 30 años, y había varias asignaturas. Nicola Lococo daba, digamos... ¿Ya era profesor Nicola? Sí, y también su compañero Muela daba cosas de arbitraje, Albaina, se disfrazaba de peón gigante. ¿Esto es en serio? Esto es en serio, totalmente. Los locos 90. Y sí, efectivamente. No, había un montón de cosas, había grandes maestros también que daban de todo un poco, y Ubilaba pues nos daba, había estrategia, táctica, y Ubilaba nos daba finales de peones, y esto era uno de los ejercicios del examen final. Hablabas de Maicelis, que mucha gente, como ya nadie lee libros, es el libro famoso de finales de peones, creo que lo tenemos en el club, yo lo tenía. A mí los finales de peones también me gustan mucho, ya no es que mire tanto, pero porque casi tienen como una matemática, una lógica aparte, ¿no? Está clarísimo. Todo al final se deriva en reglas, ¿no? Yo creo que cualquier aficionado, pues le hablas de la oposición y eso sí que lo sabe, pero con poco que veas ya aprendes maniobras de triangulación, teoremas del color, las casillas conjugadas. Famosas casillas conjugadas. Existen. Existen y realmente es ponerle un número a una casilla que tiene un espejo en el contrario. Entonces esa es la casilla conjugada. Si yo estoy en el 1, tú tienes que estar en el 1, si no pierdes. Si yo estoy en la casilla 2, tú tienes que estar en la 2. Entonces, si tú sabes cuáles son la conjugación de casillas, puedes igualar un final, salvo en ocasiones en que yo, por ejemplo, tengo los números 1, 2, 3, 4, tú no tienes el número 4, entonces yo me pongo en el 4, tú te tienes que poner en el número 1, 2 y 3 y yo inmediatamente replico tu número y te gano. Es como una especie de te cojo la oposición. ¿Y todo eso tú, cuando estás jugando una partida, estás viendo los numeritos por aquí? No, sabes que a tal casilla le corresponde. Es más bien de análisis, eso, ¿no? Yo ya sabes que soy más profesor que otra cosa, entonces tiempo después tuve que dar unas técnicas de finales, entonces preparé unas reglas y preparé un ejercicio de casillas conjugadas bastante sencillo. Los hay súper complejos. Dejamos esta posición, yo espero que se vea en el tablero, si no lo pondremos en los comentarios de YouTube para el que la resuelva. Juegan blancas y juegan blancas. Eso es, ahí lo dejamos, las blancas, ¿no? Coronan. Nosotros solemos hacer siempre esta pregunta, ya que estamos hablando, fíjate que tú no te prodigas como jugador y así, estamos hablando un montón de ajedrez. ¿Cómo empezaste tú y con qué edad y por qué empezaste a jugar al ajedrez? Pues porque era invierno y mi hermano estaba jugando con mi primo, algo que yo no sabía lo que era, y
Estaba ahí aburrido y, oye, quiero jugar. Pues ¿Tu primo jugaba federado también? O? no, ni mi hermano tampoco. Fue aficionado de jugar así partidas de vez en cuando en los orígenes del Antonio Rico, en Casa Pepe y en la Sindical, echaba alguna partidilla, pero nada, y yo quería jugar y pues tenía que aprender y me mandaron para el colegio. Yo estudié en el Julián Gómez Elisburu, que ahora se llama Colegio Pumarín, pero que todo el mundo le llama Lelis o Lelisburu, y fue durante mucho tiempo cantera del Antonio Rico. O sea, ¿con qué años estamos hablando que empezaste por lo menos a jugar en casa? Con 8. ¿Con 8 años ya? Sí, sí. Que era bastante inusual, yo creo, en esa época, porque hablamos de los finales de los 80, yo creo, ¿no? Sí, 73 y 8, 81. Principios sí, de los 80, sí, madre mía. por ahí. Claro, es que somos muy viejos. Sí. Y nada, y luego pues había en el colegio un profesor que era el director, se llamaba Paco, bueno, Don Paco, de aquellas eran todos Don, ¿vale? En mi colegio solo hay un Don, que es Don Santiago, pero allí antes todos los profesores eran Don, entonces Don Paco pues era un aficionado al ajedrez y pues se corrió todas las clases convenciendo a los alumnos de que jugaran al ajedrez. De aquellas en mi colegio éramos 5 letras por nivel. Sí, claro. Es decir, entonces era un colegio, llegábamos hasta octavo. Enorme, 200 alumnos por curso. Era una barbaridad. Sí. Y él lo único que preguntaba es, ¿sabes mover las piezas? ¿Quieres aprender ajedrez? Y ahí pues empezó el ajedrez en el Elisburu. ¿Y luego qué hacíais? ¿Jugabais contra otros colegios o jugabais campeonato del colegio? ¿Cuándo pasas tú a estar federado? De todo, pasó de todo. Además, bueno, yo creo que es curioso, voy a contártelo todo. Hacíamos campeonato del colegio y una temporada que había una especie de juegos deportivos muy bien organizados, que era como una liga que Fermín, el de Candás, siempre dijo que teníamos que ir a eso. Nosotros jugábamos, creo recordar, todos los sábados. Eso es un sueño que también se habla a la federación, ¿no? Como el resto de competiciones. Efectivamente. No era todo el año, pero sí que jugábamos. Efectivamente. Y nosotros, pues en el cole un año quedamos campeones de Asturias, nos prometieron ir a jugar contra Cantabria y tal, nunca más se supo, pero sí es verdad que un par de años en el colegio quedamos campeones y aparte de eso había una especie de torán, ¿no? De Gijón, bastante serio, que se hacía en el antiguo instituto y bueno, pues se hicieron un montón de cosas. Entonces yo en el cole tuvimos un monitor que es periodista de la Nueva España, Castro me parece que es. Sí. Bueno, Castro el que jugó en el Rico. Sí, que es de nuestra edad. Sí, de nuestra edad. Sí. Espero no equivocarme con tal. No estuvo todos los años, pero bueno, ahí teníamos un tablero mural y me acuerdo que a veces estudiábamos con las revistas estas de 8x8. 8x8, Jaque y tal, y que Zenón Franco tenía la partida y ahora qué, creo que se llamaba. Sí, entonces usted juega. Usted juega, ¿no? Usted juega, que había que ir como adivinando las jugadas y te daban puntos. Todavía se utiliza para dar clase eso bastante, ¿eh? Sí, está muy bien y es una buena manera de enseñar a apuntar a los niños, ¿no? Tienen que aprender a apuntar y tienen que aprender a leer. Entonces, bueno, pues oye, le marcas que en negrita es lo tal, y así estuvimos pues prácticamente hasta octavo. Caímos una generación muy buena. Eso te iba a preguntar, si había alguien más así que luego entró a jugar, se federó. A ver, Don Paco era muy buen estratega, entonces tenía la suerte de tener un muy buen primer tablero, que era Víctor. Méndez. Víctor Méndez, que es, si no me equivoco, bueno, sacó odontología en Santiago de Compostela. Era un cerebrito, entonces Víctor lo ponía de uno, y luego había 2 chicos, que eran Zapatero de apellido y yo, que jugábamos más o menos igual. Yo era un poquitín más táctico que él, entonces él a mí me ponía de 3. Entonces, para pillar. Prácticamente, la verdad es que la mayoría de los encuentros pues los ganábamos 3-1, 4-0, pero cuando estaban difíciles el 1 no fallaba y yo no solía fallar tampoco, entonces no perdíamos encuentro. Y bueno, ha habido otros ilustres ajedrecistas en el Elisburu, como por ejemplo Del Brío, que es catedrático de la universidad, en el departamento de organización de empresas, estudió allí también y bueno, pero como aficionados. Yo es que Víctor Méndez, yo llegué a coincidir con él muy poquito, a lo mejor cuando yo empecé a jugar primeros toranes, primeros juveniles, y sí, era un jugador de los de primera categoría, porque tú eres de una generación 73 que, bueno, marcada, en mi opinión, claramente por don Javier Agüera, que seguro que sale más tarde en la conversación. A ver si viene un día aquí. Pero también estaría bien eso, le invitamos de nuevo.
También, bueno, otra gente como Rubén Señal creo que es un año más joven, pero también estaba, bueno, Andrés González Garrido. Diego el americano, por Diego ejemplo. más joven y de Avilés, ¿no? Pero digo... de Gijón. Sí, Mario Lea de Oviedo, desde tu edad. Sí, había otro Víctor que lo llamaban Montoto, me parece, que también quedó campeón juvenil. Señal fue un prodigio muy joven porque llegó a jugar un interamericano, un intercontinental o algo así, no sé qué torneo era, pero vamos, yo creo que le vi una partida de ellas en El País, en aquellos recortes que hacía Leoncho, me parece que todo el mundo leía de aquella, porque como no había internet, era la partida del País. Efectivamente. Sí. Yo tengo muchas guardadas, pero cientos de ellas. Como Andrés. Y luego tú pasas a federarte. ¿En qué club primero? ¿Quizás en el Llano o antes Ateneo o algo? Yo tengo un parón porque el Erisburgo organizaba el Torán, pero llegaba a llenar 5 aulas. Entonces era una fase de sede o colegio, luego fase de Gijón y luego fase final. O no recuerdo si algún año no había fase de Gijón, pero... Entonces, don Paco nos decía que no le quitáramos las plazas a los niños pequeños. Entonces, que cuando acabáramos el colegio, que no volviéramos. O sea, que sí volviéramos... Fuera, que tienen ganas de quitarlos del medio. Claro, para no coger las plazas tal. Entonces, nosotros ya nos fuimos al instituto y ahí fue una temporada en que el instituto no se pudo ofrecer ajedrez. Realmente en el instituto había pocas extraescolares, recuerdo voleibol con mucha fuerza. Entonces es un año que si querías haciendo algo de ajedrez, aunque fuera totalmente aficionado, tenías que irte a un club o a un bar. Bueno, claro, también es la época dorada de los bares, de los bares de ajedrez, quiero decir. Eso es. Sí. Entonces, nada, yo cerca de mi casa había un bar que se llamaba Casa Pepe, y la Sindical del Llano, Centro Sindical del Llano. Yo he llegado a jugar ahí. Eso es. Y entonces, pues nuestro aprendizaje era ir a echar rápidas contra paisanos que jugaban más que tú y que te intentaban ganar un peón, te lo cambiaban todo y pues tenías que estar ahí media hora esperando a que te tocara entrar. Pero bueno, ahí se aprende mucho, ¿no? Y eso ya es el club de ajedrez del Llano, tal cual, se llamaban así. No del todo, no del todo. Digamos que el Llano que estaba en la Sindical, en el Centro Sindical del Llano, aglutinaba, pero había mucha gente que iba a echar la partida a Casa Pepe. O sea, Benjamín, por ejemplo, el de la autoescuela, a César Mera o José Ángel López Coto. Había mucha gente que iba a echar la partida. Por ejemplo, Trabanco un montón, el peluquero, José Ángel el peluquero. Trabanco era gente de primera ya, sí. Cuyo ayudante dependiente era el padre de Víctor Méndez, que habíamos dicho antes. Entonces, ibas a echar la partida. Y luego, pues en el Llano estaba más o menos el equipo federal. ¿Pero tú llegaste a jugar federal en el Llano o ya lo primero que hacéis es crear el Antonio Rico? Yo, la verdad es que, claro, estamos hablando de 30 y pico años. Yo jugué con el Llano. Seguro que me olvido de algo. Yo creo que el Antonio Rico puede ser más o menos paralelo a la Dama Negra, quizás el año 92 o 93. Sí, exactamente. El Antonio Rico se funda en 1992. Se funda también en la Sindical del Llano, cogió varios jugadores del Llano. Y los chavales jóvenes, sobre todo. Sí, el proyecto, bueno, voy a intentar no dejarme nadie. El proyecto pues fue de 8 personas, fuimos un club de 8 nada más, que en nuestro primer local que nos dejaron es más pequeño de lo que se ve en pantalla. O sea, que habían 3 mesas y 3 mesas, lo suficiente para jugar. Y se jugaba a 6 tableros, recuerdo. Se jugaba a 6 tableros. Y nosotros nos tocaba empezar en segunda. Creo que cogemos la categoría de las Segovias, de un equipo de ajedrez que se llama las Segovias, de RDA o España URSS o lo que sea. Y los 8 fantásticos de aquel equipo pues eran Jorge Busto, que era el mayor, Cantelli, que ahora está en el Oviedo 93. Yo cuando jugué contra vosotros por equipos, yo jugué contra Cantelli, creo. Pues Cantelli, bueno, se marchó al Oviedo 93 porque... Bueno, entre otras cosas... Esos son años después ya. Sí, pero me dijo que para él era más rápido llegar a Oviedo, porque vive cerca de la estación de tren, que llegar, digamos, al Llano. Bueno, son cosas menores. Ellos dos, luego yo fui presidente fundador, con Andrés González Garrido de secretario. Estaba Agüera, por supuesto, era el número 5, Eduardo Fernández Palacios 6, Prendes 7, Luis Carlos Prendes, que ahora está en Cabranes.
Sí, bueno, es ya uno de los es que montó así un poco por detrás el club de Cabrales. Jugador también de primera categoría. muy fuerte. Es que eres muy buen equipo, ¿eh? Éramos Hombre, jóvenes. Agüera, Andrés, Prendes, no sé. Eduardo Palacios Ajá. teníamos y justo Javier García Suárez. Es verdad, sí. Éramos esos. Y bueno, yo recuerdo que el primer año íbamos a jugar en segunda, jugamos en primera. Nuestro objetivo, evidentemente, era no bajar y subimos. Y subimos pues rotando, porque teníamos el calendario hecho, de que éramos 8 y jugaban 6, Sí. y cada día descansaba uno. Eso a veces nos llevaba a la enemistad de algún equipo, porque, ¿cómo dejaste descansar a Seneo? Ay, Senén, es cierto, claro, sí. Senén llegó un poco Tengo que después. preguntarte también, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Antonio Rico? ¿De quién fue la...? Bueno, Antonio Rico evidentemente es una figura del ajedrez gijonés máxima, ¿no? Pero ¿por qué ese nombre y de quién fue la idea? Había dos propuestas. Una que te voy a decir, que a mí me pareció malsonante, porque yo nunca tuve ningún problema con el llano. Ajá. De hecho, echábamos partidas juntos, etcétera, que eran los 3 llanitos que proponía Jorge Busto en concreto. Ajá. A mí no me parecía bien. Por el llano del bajo, o sea, el llano bajo, el llano medio y el llano de arriba, que es donde está el club. Otra que era muy malsonante y que rima con federaciones, que en aquellas pues se podría haber... No intentes adivinarlo, pero... No, bueno. yo había oído la teoría de que una propuesta fue Club de Ajedrez los mejores indiscutiblemente. Bueno, pues ¿Eso ha ocurrido de verdad o es una broma de...? Era una de tantas bromas como un acto sexual que rima Sí. con federaciones. Ok. Entonces decidimos hacer algo serio. Entonces éramos unos aficionados que no queríamos nada más que echar unas partidas. De hecho, ya ves que muchos nunca llegamos a dedicarnos como primer oficio, ¿no?, a jugar. Entonces, como éramos aficionados, buscamos un aficionado de Gijón, que fue Antonio Rico, y dijimos, pues, esta es más o menos la imagen de lo que queremos que sea o por lo menos de lo que era el equipo nuestro. Y hasta hoy, porque vamos, es uno de los equipos más importantes de Asturias, tanto deportivamente como a nivel de clases, como a nivel de número de jugadores, creo que es el segundo. Y bueno, y en longevidad también. Un equipo del que tú has sido presidente hasta prácticamente nada, o sea, te ha tocado ser presidente casi 30 años. 29 a lo mejor. Te voy a contar la historia también Vale. muy rápida. Tuvimos una época muy buena estando en la Sindical del Llano, porque nosotros después estaba el bar, entonces llegábamos, cogíamos nuestra llave, cuando fuimos un poco más grandes nos dieron la sala de baile, que ahí ya cabíamos 12, empezamos a hacer torneos y hacer equipo A, equipo B, hicimos un montón de cosas, pero el Ayuntamiento de Gijón o la Sociedad de Cultura pues consideró que ese edificio no cumplía las características, entonces lo cerró, estuvo un tiempo cerrado, tal, lo que sea, y bueno, pues en teoría nos derivaron a centros deportivos, centros culturales, bibliotecas, que realmente quedan bastante lejos, porque ese era el epicentro del llano. Ahí teníamos que ir hasta Gijón Sur, que queda a unos 10-15 minutos caminando, o hasta el centro del llano, porque no existía la biblioteca de aquellas, que eran otros 15 minutos, o con Trueces. Yo te entiendo, se pierde un poco el tema de la comunidad, ¿no? Sí. Que antes era simplemente casi bajabais de casa y ibais a echar la partida, era casi como un club social. Efectivamente. Y si no había ajedrez, había futbolín, o había cartas, o había algo. Sí, quedabais para ver. Quedamos para ver la tele y siempre nos veíamos. Entonces ahí empezó nuestra travesía por el desierto. Claro, como club pobre, pues sin estar auspiciado por ninguna entidad, ¿vale? Porque no somos el Ateneo Obrero, no somos el Grupo Covadonga, entonces, Universidad de Oviedo, lo que sea. Efectivamente, que tienes alguien que te respalde, pues empezamos un periplo pues, por la Sociedad Cultural Gijonesa, que quedaba pues, en el centro de Gijón, que ahí nos dejaban una sala, pero solo para competir, era muy complicado. Luego vinimos a la Asociación de Vecinos de Pumarín, que también se portaron muy bien, pero claro, éramos dos o tres equipos, y yo recuerdo una vez, a ver, cuento la anécdota, ¿no?, que se entienda que estamos muy contentos con el esfuerzo que hicieron, pero había una pintora enseñando unos cuadros y nosotros estábamos compitiendo. En el por equipos. En el por equipos, y entonces estaba la pintora diciendo, bueno, pues aquí pinté tal... Bueno, a ver, en los 90 yo creo que se ha jugado en sitios hasta peores que eso. Vamos a cortar la entrevista por hoy y nos queda toda la parte entera bueno, casi hasta de tú como jugador, aunque ya sé que es la que menos vas a querer hablar. Nos queda tu parte de árbitro internacional, creo que el único árbitro internacional que hay en Asturias ahora mismo, y por supuesto de monitor, bueno, tanto de la federación en su momento como ahora mismo del colegio de cole, que es muchas veces el equipo que queda el campeón, ¿no?, de Asturias. Muchas gracias por estar aquí y bueno, seguiremos hablando en la próxima ocasión. Gracias y cuando quieras.
Y nada, a los espectadores, pues convidarles a estar aquí en la próxima semana. Bueno, la próxima semana no, porque tenemos fiesta por San Mateo, en la siguiente, en un nuevo capítulo de Jaque Continuo.